noches con todas, con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos contentos de tenerlos aquí esta noche para tener una conversación que yo creo que es de gran interés, de gran importancia, y que tiene que ver con cuáles son las limitaciones, los problemas y los desafíos que enfrenta nuestro Estado peruano, a raíz del combate contra el COVID-19, ¿no? Y para esto tenemos tres panelistas que son personas que conocen muy bien el Estado peruano y que creo que son un gran panel y que nos va a ilustrar muchísimo sobre estos temas que nos interesan a todos. Vamos a escuchar a Mariana Iona. Mariana es magíster en políticas públicas y gestión pública de la Universidad Católica, es socióloga egresada también de nuestra universidad. Tenemos el gusto de que sea profesora en la Escuela de Gobierno. Es especialista en gestión pública, en políticas públicas y modernización del Estado. Ha tenido a su cargo la Secretaría de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros, y Mariana ha pasado por múltiples instancias del Estado, entre ellas pues de Salud, el Ministerio del Interior, la Contraloría, Servir, y actualmente trabaja en la Oficina de Planeamiento y Modernización del Ministerio del Ambiente. Tenemos también a Giselle Romero, que es profesora del Departamento de Ciencias de la Gestión aquí en la Universidad Católica, es coordinadora de la mención en gestión pública en la Facultad de Gestión y Alta Dirección, y es, dentro de nuestra escuela, directora de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y miembro de nuestro consejo directivo. Ella ha sido consultora en el International Finance Corporation durante muchos años, donde trabajó mucho el tema de descentralización y coordinación intergubernamental. También ha trabajado en el MIDIS, ha estado vinculada al programa Caliwarma, ha trabajado en el Ministerio de Transportes y también en la presidencia del Consejo de Ministros. Y finalmente tendremos también a Mayén Ugarte, que es profesora del Departamento también de Ciencias de la Gestión. También tenemos el gusto de que es profesora de la Escuela de Gobierno. Hasta hace algún tiempo ocupó la Secretaría de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros y ha pasado por muchas entidades del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes, Proinversión, y ha sido consultora también en muchas entidades. Y entonces, como ven ustedes, nuestros tres panelistas tienen una enorme experiencia y conocimiento del sector público. Bueno, entonces, yo creo que la experiencia del combate al COVID-19 en esta etapa, en estas semanas, ¿no?, que ya llevamos más de 50 días, digamos que en una primera etapa yo creo que cabía mirar con cierto optimismo y entusiasmo la respuesta estatal al desafío de la epidemia, ¿no? Reaccionamos rápidamente, establecimos una cuarentena y tomamos una serie de medidas cuando otros países vecinos todavía no se animaban a hacerlo. Además, establecimos la cuarentena, fuimos conscientes de que eso iba a implicar un enorme sacrificio para la población, que iba a ser un problema, que mucha población, muchos ciudadanos se quedaron sin ingresos. Diseñamos un sistema de reparto de bonos para diferentes grupos de la población, ayuda financiera para empresas, todo muy sofisticado, y se tuvo que hacer de manera muy rápida, y era una movilización, digamos, una tarea que demandaba mucho esfuerzo, y se logró hacer de una manera mínimamente satisfactoria en un tiempo muy reducido. Además, en cuanto a la atención sanitaria, estábamos corriendo en contra del tiempo y logramos, con un esfuerzo muy grande, habilitar las torres de los Juegos Panamericanos para atenciones médicas. Ampliamos muy rápidamente en una carrera contra el tiempo el número de camas de unidades de cuidados intensivos. Armamos equipos de trabajo, por ejemplo, en el MINSA, y reunimos a ex ministros y ministras y funcionarios de diferentes gobiernos, aprovechando el expertise que cada uno de ellos tenía.
piensen ustedes en Pilar Maceri, en Óscar Ugarte, en Patricia García, en fin. En el sector educativo tuvimos que diseñar sobre la marcha un programa de educación a distancia, repartir tablets, en fin. Yo creo que en un momento decíamos, caramba, la respuesta estatal está yendo muy rápido y está tratando de estar a la altura de los desafíos que enfrentamos, pero ya conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido viendo también los límites de la respuesta estatal, ¿no? Tuvimos capacidad de diseñar y de poner recursos en estas medidas, pero ahora vemos enormes problemas de implementación, ¿no? Ya estamos llegando al borde del colapso hospitalario y en algunas regiones y algunas entidades ya estamos claramente rebasados. Establecimos un sistema de bonos y de apoyo a empresas que es muy difícil hacer llegar a sus destinatarios y no todos los destinatarios han podido recibir esos apoyos. Además, afloran los problemas de desigualdad, ¿no es cierto? Algunos pueden engancharse más rápidamente a los programas de ayuda estatal que otros. Decidimos además que los municipios deberían participar activamente en estos esquemas y estamos viendo también enormes dificultades de los municipios para poder estar a la altura que se espera de ellos. Y además, por supuesto, una serie de problemas que tienen que ver con demoras. Se necesitan material, se necesita equipos, hay que comprar víveres y los procesos de compra son lentos, empiezan a haber problemas de adjudicación, aparecen lamentablemente también problemas de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo una serie estamos desnudando, digamos así, muchos de los problemas que tiene nuestro Estado. Decimos que hay que hacer de esta crisis una oportunidad y que debemos aprovechar entonces esta situación para generar los consensos necesarios para tener un nuevo Estado después de esta crisis, ¿no? Se habla de un nuevo acuerdo nacional, se habla de la necesidad de un nuevo pacto social, y esa es una cuestión que quisiera yo que nuestras panelistas aborden, ¿no? Hasta qué punto podemos sacar lecciones valiosas de los enormes límites que tiene nuestro aparato público en la atención de esta emergencia y si es que será posible crear efectivamente un pacto por una reforma de nuestras instituciones para más adelante. Entonces, les vamos a dar la palabra a nuestras invitadas. En primer lugar a Mariana Iona, luego a Giselle Romero y finalmente a Mayen Ugarte. 10 minutos cada una. Yo voy a ir y ellas también van a poder ir leyendo sus comentarios, preguntas. Después de una primera rueda de intervenciones, yo haré unos comentarios y luego tendremos unos 5 o 7 minutos para una intervención final de nuestras panelistas y, digamos, esta sesión debería durar aproximadamente una hora, ¿no? Entonces, sin más por mi parte en esta introducción, por favor, Mariana, te escuchamos. Gracias, Martín. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Gracias por la invitación a participar en este webinar referido a las reformas que debemos de hacer en el sector público, en la gestión del Estado particularmente. Y siguiendo un poco la introducción que Martín ha planteado, yo quisiera digamos, empezar mi intervención con aquello que, una de las cosas que ha sido bastante rescatado y aplaudido, ¿no es cierto?, respecto a lo que es nuestro Estado a raíz de esta crisis, ¿no? Y es esta capacidad que se ha tenido gracias a la disciplina fiscal y al ahorro, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el Estado, para que en plena crisis nosotros podamos invertir recursos de la manera como los hemos invertido, ¿no? Varios, a nivel internacional inclusive, nos han aplaudido por ello, ¿no? Hemos podido dar bonos, estamos dando un bono universal, se han podido dar garantías para que las empresas, digamos, no lleguen a situación de quiebra, etcétera, ¿no? Y claro, todo eso es bueno, y claro que sí, ¿no es cierto? Responde a cómo ha actuado el Estado en materia económica durante muchísimos años, ¿no? Y que ahora tiene un resultado en materia de la capacidad, digamos, que tenemos de reacción en esta crisis.
Sin embargo, lo curioso es que a pesar de todos estos logros en el campo económico, que además se expresan en un mayor presupuesto del Estado, evidentemente, convivimos con temas que no han sido resueltos durante décadas, ¿no? La pobreza, la informalidad, que ahora nos ha tocado, digamos, y se nos ha desnudado, digamos, de una manera espeluznante con la crisis, ¿no? Solo el 25%, y esas son cifras que ha dado el propio gobierno, de la población tiene un trabajo estable, ¿no? Estamos hablando del 75% que no lo tiene, que vive al día. Y finalmente un tercer elemento que también, digamos, se ha hecho totalmente visible y es la gran debilidad institucional que tenemos. Entonces, seguimos teniendo contingente pobreza, somos un país esencialmente informal y tenemos una debilidad institucional, sobre todo de las instituciones del Estado, muy grande. Entonces, es en ese escenario, y por eso quería empezar por ahí, en donde tenemos ahorros y una disciplina fiscal, pero tenemos una sociedad grandemente desigual y con toda una serie de problemas que el Estado debe operar ante una crisis sanitaria de esta envergadura, que es una crisis planetaria, ¿no? Y efectivamente, Martín ha mencionado varias cosas que desde el Estado se han estado haciendo y me consta que hay muchos esfuerzos por tratar de responder de la mejor manera a esta crisis, pero lo estamos haciendo con un Estado que es un Estado que también está en crisis desde hace mucho tiempo, porque nada de esto es nuevo, ¿no? Y querramos o no, todas estas deficiencias que ha venido arrastrando el Estado para poder atender estos, por lo menos estos tres elementos que he mencionado al inicio, tienen un impacto directo en la vida de las personas, ¿no? Si el Estado no funciona, eso va a tener un impacto directo en la vida de la gente. Yo quiero mencionar 4 elementos que a mí me parecen centrales ya entrando a lo que es la gestión del Estado y de cara a las cosas que creo yo tenemos que prestarle atención, ¿no? Primero son las prioridades de política, ¿no? En segundo lugar, el tema de la gestión propiamente dicha. En tercer lugar, la articulación entre las entidades del Estado y el tema de la corrupción. Si hablamos de límites, tenemos límites en esos 4 aspectos de manera muy grande. En términos de prioridades, hemos tenido un Estado que ha ahorrado en materia económica durante mucho tiempo, pero sin embargo, si hemos ahorrado y nos hemos comportado, digamos, económicamente también, ¿por qué no hemos invertido lo suficiente en salud y educación hasta el día de hoy? ¿No es cierto? ¿Por qué esas no han sido prioridades? No es la primera vez que nosotros nos damos cuenta que existen problemas a nivel de nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Eh, ahora que uno está más en el entorno virtual y leyendo las redes, ¿no? Yo leí el otro día sobre lo que fue la epidemia del cólera, por ejemplo, en los años 90, ¿no? También hubo una crisis. Tampoco pudo responder el Estado ni el sistema de salud. Sin embargo, ya cuántos años han pasado y quizá no nos sirvió lo suficiente como para aprender y saber dónde tenemos que plantear las prioridades de política. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no es cierto? En materia concreta de la gestión del Estado, el Estado es el que elabora, hace, diseña e implementa las políticas públicas y sin embargo las prioridades no necesariamente van por donde nosotros tenemos que darle, digamos, fuerza. En términos de gestión interna pueden haber muchísimas cosas y seguramente Mayen y Giselle van a entrar en detalle. Yo solamente quiero mencionar 2 cosas que a mí me parecen como claves, ¿no? El tema de los procesos, ¿no? Que son en realidad burocráticos y dificultosos en el Estado, todos lo sabemos, y la incapacidad para poder tener flujos logísticos que funcionen. En crisis de esta naturaleza, como es el caso del COVID, son 2 cosas que deberían de funcionar de manera muy, muy, muy eficiente, es decir, como reloj, ¿no? Por ejemplo, los procesos de compra, ¿no? Uno se entera, porque todo el mundo mira las noticias, la Policía Nacional tiene su proceso de compra y adquisición de mascarillas y jabón en gel, que ya ha sido bastante polémico. La Contraloría General de la República hace su propio proceso, la Marina hace su propio proceso, cada entidad pública hace su propio proceso. Nadie piensa en su momento cómo generar, ¿no es cierto?, un proceso corporativo de una sola compra, ¿no?
Y así como eso, hay varios procesos que no funcionan. Entonces, el Estado internamente, por más recursos que tenga, como no funciona a partir de flujos y una logística que realmente permita ser más eficiente, no logra, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que puse, comprar bien, ¿no? Que es en realidad en este momento un tema clave, ¿no? Yo tengo que poder adquirir ciertos productos, ciertos insumos para poder, ¿no es cierto?, hacer frente a la pandemia. Y no lo logro hacer. Y si lo hago mal muchas veces, ¿no? O si no se hace mal, siempre se tiene algún tipo de problema que enfrentar. El tema de la articulación, ¿no? Que es el cuarto tema que a mí me parece clave en materia de los límites. En situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, es clave que todas las entidades y los niveles de gobierno del Estado se vinculen entre sí para complementar recursos y capacidades. Eso, digamos, es algo de sentido común. Sin embargo, nuestro Estado no articula, ¿no? Le cuesta mucho poder articular. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no necesariamente todos los roles de cada uno de los actores se desarrolla de la manera como se debiera desarrollar, ¿no? Y lo que empieza a suceder es que cada quien, ¿no es cierto?, desarrolla acciones de manera paralela. ¿Eso afecta a la gestión? Obviamente que sí. Y afecta más aún la gestión en momentos de crisis. No quita que efectivamente han habido muchos esfuerzos por articular, sobre todo en el sector salud en este momento, ¿no? Tenemos a Salud articulando con el MINS, etcétera, ¿no? Pero todavía, ¿no es cierto?, tenemos muchos déficits en los temas de articulación, sobre todo a nivel subnacional, sobre todo a nivel local y a nivel municipal. En otras realidades, el municipio, por ejemplo, es el órgano de gobierno que resuelve los temas en la materia y en crisis sanitaria tiene la posibilidad de actuar. La población se relaciona con su municipio y con su barrio porque se mueve en su jurisdicción. No es una realidad que nosotros tengamos, ni, ¿no es cierto?, los gobiernos subnacionales muchas veces tienen las capacidades para poder cubrir eso. Y finalmente el tema de la corrupción, ¿no? Que realmente nos salta por todos lados, ¿no? Por donde uno ve, hay denuncias de corrupción, hay problemas de corrupción en el marco y en medio de la crisis y lucrando con temas que están vinculadas a la resolución de esta crisis, ¿no? Y también en las noticias hemos visto mucho de estos casos. Es un problema sistémico. En épocas de crisis la corrupción se da y en este momento eso lo que genera, ¿no es cierto?, es más bien desconfianza y un mayor control, pero no este control que acompaña a la gestión, sino un control en donde lo que empieza a suceder es que se empiezan a generar parálisis porque evidentemente ya se genera sospecha de absolutamente todo. ¿Eso contribuye a una mejor gestión durante la crisis? De ninguna manera, ¿no? ¿Qué hay que hacer post-crisis? Porque una de las cosas que es clara ahora es que en este momento lo que tenemos es que resolver los problemas del día a día. Problemas de décadas no las vamos a resolver en las próximas semanas. Y evidentemente tenemos que aprender de esta crisis y empezar a profundizar ciertas reformas. Quizás va a sonar como bastante trillado lo que voy a decir, pero yo estoy convencida de que tenemos que invertir en mejorar la gestión pública. Suena como algo que siempre se dice, siempre se repite, hay que modernizar el Estado nunca se moderniza, pero si no invertimos en gestión, no hay nada que vayamos a poder hacer. Un Estado que no sabe gestionar no va a poder resolver los problemas de las personas, ¿no? Yo necesito invertir en infraestructura pública, necesito invertir en mejorar mis procesos internos, necesito invertir en la gente que trabaja en el Estado. Si yo llego a un hospital, ¿no es cierto?, con problemas respiratorios a causa del virus, necesito al mejor médico ahí, ¿no? Y no sé si ustedes que han estado también siguiendo las noticias, pues parte de las cosas que se han reformado, digamos, o las medidas que se han tomado a raíz de la crisis sanitaria ha sido contratar a los médicos. Ergo, los médicos no estaban contratados, ¿no? Estaban contratados como, ¿cómo se llama? Se menciona en el Estado por orden de servicio. Entonces, si yo no tengo, ¿no es cierto?, gente en el Estado que realmente pueda resolver los temas de gestión,
El factor humano es clave aquí, ¿no? Y tenemos problemas de factor humano. Entonces, 3 elementos clave. Retomar la ruta de la modernización de la gestión. Necesitamos invertir en los procesos, necesitamos invertir en las entidades públicas, en las entidades subnacionales sobre todo, que es donde más abandono existe, y necesitamos un liderazgo claro allí. Segundo elemento, menos normas y más gestión, ¿no? Necesitamos simplificar la cantidad de reglas, medidas, ¿no es cierto?, y normativa que tenemos. Somos demasiado legalistas en el Estado y eso no ayuda muchas veces, ¿no es cierto? Más bien tenemos que tener pocas reglas y que éstas se puedan cumplir, ¿no? Pero creemos que por la desconfianza, por el alto nivel de corrupción que tenemos en el Estado, creemos que poniendo, ¿no es cierto?, más normativa y, digamos, encorsetando más la capacidad de discrecionalidad del servidor público, vamos a lograr que las cosas cambien. Y lo que hemos visto en el tiempo es que eso no va a suceder. Entonces, lo segundo, mirar ese tema, ¿no? Mirar el tema de la inversión en la modernización, mirar el tema normativo. Y lo tercero es el diseño de políticas de cara a la gente, ¿no? Es necesario, y creo que esta crisis también nos ha mostrado, y si queremos aprender de ella, yo creo que hay 3 cosas que hemos visto que son fundamentales, ¿no? Invertir en salud, invertir en educación y invertir para generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que la gente tenga un empleo digno. Si yo me concentro en esas 3 cosas nomás, yo puedo ir avanzando, ¿no? Tenemos que priorizar mejor, ¿no es cierto? No priorizamos en qué destinamos los recursos del Estado. Entonces, ese es un tema que hay que mirarlo, ¿no es cierto?, de una manera mucho más exhaustiva, sobre todo de cara, y con este último elemento termino, sobre todo de cara a poder reducir las brechas de desigualdad, ¿no? Si algo nos muestran las crisis, si algo nos muestran los desastres cuando suceden, es el nivel de desigualdad que aún mantenemos en nuestro país. La desigualdad urbana, la desigualdad rural. Es clarísimo, ¿no es cierto?, algo que se ha ido discutiendo las últimas semanas, ¿no?, sobre la irresponsabilidad, por ejemplo, de la gente que sale a la calle en época de cuarentena, ¿no? Entonces, claro, uno dice, sí, quizás varios de nosotros podemos quedarnos en casa porque tenemos un empleo, porque tenemos servicios básicos, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no lo puede hacer. Y eso no responde a un problema del Estado de hoy, sino responde a un problema de gestión que tiene ya varias décadas y que deberíamos, ¿no es cierto?, de mirarlo y deberíamos sobre todo de reflejarlo en las políticas. Bueno, muchas Por lo gracias, Mariana. tanto, yo creo que deberíamos de pensar seriamente en acortar esa brecha. Con eso termino. Ahí era la última idea. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, vas a tener una siguiente ronda para que puedas dar más detalles y profundizar estas ideas que nos has puesto, ¿no? Sobre, digamos, tratando de aterrizar más la agenda, ¿no? Pero bueno, démosle la palabra a Giselle Romero, Okay, profesor Romero. gracias, Martín. Muy buenas noches con todos. Digamos, un primer tema que quería enfatizar es que claramente, digamos, esta crisis, ¿no es cierto?, como señalan muchos de los comentarios que están señalando en este caso que están indicando en el chat, ha desnudado tanto, digamos, la baja capacidad estatal para afrontar una serie de problemas, ¿no es cierto?, pero también nos ha desnudado como sociedad en términos de las falencias, digamos, en este caso que tenemos como sociedad, ¿no? Muchos problemas públicos que, digamos, por mucho tiempo, digamos, ya se daba cuenta de que existían, digamos, no han logrado entrar de pronto de repente a la agenda pública lo suficientemente o no han sido atendidos, en este caso, con soluciones, en este caso, adecuadas para resolver los problemas públicos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema vinculado al tema de la situación de los servicios de salud pública, el entramado institucional, para proveer, en este caso, servicios de salud. Recuerden que hoy día, por ejemplo, tenemos a cargo de la prestación de estos servicios a una serie de entidades, ¿no es cierto?, como Salud, el MINSA, ¿no es cierto?, los hospitales de la solidaridad, todos a cargo, en este caso, de la prestación del servicio.
Se habló, digamos, el inicio de la pandemia, que se supone que los niños, para poder protegerse cuando todavía habían clases, debían lavarse las manos, pero caímos en la cuenta que no todas las escuelas tienen acceso a servicios de agua y saneamiento, ¿no? Eh, la economía informal, ¿no? En este caso en el cual muchos negocios optan, digamos, por mantenerse al margen del Estado, están tan al margen del Estado y se ocultan tanto del Estado que luego el Estado no puede alcanzarlos cuando quiere, en este caso, darlos un bono para poderlos apoyar, ¿no? Y un tema que también se ha visto visibilizado tiene que ver con el tema de la capacidad de enforcement y cumplimiento de la ley, ¿no? Eh, digamos, como sociedad en general, pareciera que requerimos que la sanción llegue para poder cumplir la ley, ¿no? En muchos países, por ejemplo, en Alemania no han tenido que disponer ningún tipo de medida, digamos, tan restrictiva como la nuestra para que la gente en efecto cumpla las normas. Y por supuesto, claro, hablamos de otro tipo de condiciones, ¿no? No de condiciones, en este caso, que afronta un gran sector de la sociedad en la cual vive al día a día y tiene que salir, digamos, en este caso, para obtener alimento, ¿no? Entonces, digamos, todos estos problemas públicos se empiezan a visibilizar en el contexto de la crisis y yo me quiero detener, en este caso, en uno en particular desde digamos, mi interés municipalista, digamos, descentralizador, ¿no? Creo que esta crisis, digamos, además de desnudar las capacidades del Estado en general, en el gobierno nacional, en el regional y en el local, sirve para visibilizar en este caso, digamos, una oportunidad, una reforma más profunda vinculada justamente con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Creo que hemos pasado por un proceso de centralización largo, pero sin embargo los gobiernos regionales y locales no es que hayan sido dotados de capacidades reales para, en este caso, funcionar. Han habido, de hecho, procesos de descentralización, han habido pase, en este caso, de recursos en determinados momentos en los diferentes gobiernos, pero sin embargo, no ha habido esquemas, digamos, de fortalecimiento de capacidades de estos equipos. Muchas veces municipalidades muy pequeñas que estaban acostumbradas a manejar una cantidad de dinero han recibido un golpe de 320 millones para manejar de pronto una cantidad de recursos para los cuales ni siquiera habían sido, en este caso, preparados, ¿no? Hay además una dolencia, digamos, de la cual que no solamente afecta a los gobiernos locales y regionales, sino afecta en general al gobierno, que tiene que ver con el tema de la alta rotación de personal y la necesidad de una reforma del servicio civil, que hace poco sostenibles, ¿no es cierto?, las decisiones de política pública y sobre todo su implementación. Entonces, no podemos, yo tenía el otro día justamente una entrevista con unos funcionarios en un gobierno regional y me comentaban que hacía poco justamente el gobierno regional anterior había logrado aprobar un expediente técnico para la construcción de un hospital, pero que llegó el nuevo gobierno regional y simplemente lo dejó en nada, ¿no? Entonces, los bancos de inversiones de los gobiernos regionales y locales están llenos de una serie de proyectos que de pronto de repente sí son buenos, pero que al final de cuentas terminan imponiéndonos una carga súper fuerte como sociedad, porque son como elefantes blancos virtuales, y nosotros como sociedad no llegamos a internalizar la gran cantidad de recursos que están presentes en los bancos de inversiones de los gobiernos regionales y locales. Y creo que aquí vale la pena también asumir algo como sociedad. Hemos pasado por mucho tiempo de cara o de espaldas a lo que pasaba en la política. La política no me interesa, yo paso de espaldas a eso no me toca a mí. Y en el caso de muchos agentes económicos, el discurso ha estado muy en la onda del crecimiento económico, sin embargo, el tema de atender los aspectos vinculados al tema de institucionalidad no han sido tomados tan en cuenta o con el mismo nivel de importancia, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, por supuesto, se está visibilizando y creo que ya cae de maduro el tema de la necesidad de fortalecer estos niveles, tanto el nivel regional como el nivel local. Justamente un poco antes del COVID, estuve en España, estaba conversando con un equipo de funcionarios, en este caso del ayuntamiento en este caso en Cataluña, ¿no es cierto? Con funcionarios pues sumamente potentes, ¿no? O sea, tú encuentras a un funcionario de ayuntamientos, digamos, tú ves, digamos, unos cuadros técnicos y políticos sumamente preparados, ¿no? Para afrontar una serie de temas, ponían en agenda, por ejemplo, esta dimensión muy importante y muy presente en las políticas públicas locales, por ejemplo, en Barcelona, que tiene que ver con el tema de los circuitos de proximidad y que tiene que ver con el tema de cómo se ordenan las ciudades. De tal manera que, por ejemplo, yo tengo a la escuela cerca de mi casa y yo no tengo que caminar
por ejemplo, para llegar a mi escuela. Hoy día, en tiempos de COVID, cuando deberíamos obviar el transporte público, qué importante sería tener a la escuela cerca de tu casa y que tú no elijas una escuela en función de si es privada o tal o cual, sino que tú elijas, en este caso, una escuela que está además cerca de tu casa. Y de hecho, por supuesto, aquí inclusive existen dimensiones de equidad planteadas desde, ojo, desde funcionarios de gobierno local, ¿no? Eh, entonces, estos gobiernos locales además a cargo de, por ejemplo, establecimientos de salud, ¿no? A cargo, por ejemplo, de redes de protección social que inclusive abarcan a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, un proyecto Radar que alcanza inclusive a adultos mayores que están afrontando en este caso la soledad. Entonces, ¿por qué no clonar este tipo de experiencias? O sea, esto pasa, yo creo que primero por entender que no podemos pasar, digamos, más tiempo sin fortalecer este tipo de instancias, ¿no? O sea, no nos podemos dar el lujo de tener establecimientos de salud desconectados de sus municipalidades, ¿no? No podemos estar mirando al gobierno nacional para resolver todos los problemas. O sea, no puede ser. O sea, esto no es viable, ¿no? No puede ser posible que los gobiernos locales solamente se dediquen a desinfectar las calles y a repartir canastas, inclusive con las dificultades que han tenido para el tema de canastas. O sea, yo entiendo que hoy día ustedes me podrán criticar y me dirán, mira, mire, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar esto si ni siquiera pueden comprar? Pero lo que voy es a que tenemos que tomar algún tipo de acción para fortalecer esas capacidades porque no nos podemos dar el lujo de tener este tipo de instancias, en este caso a cargo simplemente de este tipo de servicios, ¿no? Hace poco se ha vuelto viral un estudio que se llama El martillazo y el huayno, ¿no es cierto? En este estudio se habla de que deberíamos migrar a cuarentenas estratégicas, ¿no? Y estas cuarentenas estratégicas tendrían que implicar cercos más pequeños para afrontar la pandemia, ¿no es cierto? Prácticamente en los ámbitos locales. La pregunta es, ¿y quién las va a implementar? ¿Las va a implementar el gobierno nacional en Coyurqui, en Apurímac? ¿Las va a implementar el gobierno nacional en Salitral, en Piura? O sea, no, ¿no? O sea, necesitamos fortalecer las instancias de gobierno local. Yo sé que existen muchos ejemplos, por supuesto, de malos funcionarios, pero malos funcionarios yo creo que hay tanto en el nivel de gobierno nacional como en el nivel de gobierno regional como local. Entonces tampoco se puede satanizar a las municipalidades en esta línea, ¿no? Entonces, yo quisiera, digamos, que traer esta voz porque creo que justamente si hay algo que nos ha pasado es que por no tener este esquema, este problema, digamos, por mucho tiempo no lo tenemos allí, pero sin abordarlo, que claramente hoy día nos pasa la factura, ¿no? Y tenemos, digamos, a gobiernos y instancias subnacionales en un país como el nuestro tan grande, jugando un rol prácticamente tangencial y donde vemos a las autoridades de gobierno nacional totalmente desbordadas, digamos, en su capacidad de poder llegar a todos los puntos del país. Tengo un tema más, pero yo creo que le doy el paso a Mayen. Muchas gracias, Giselle. Sí. Bueno, pasemos directamente, efectivamente, a Mayen. Buenas noches con todos, con todas. A ver, ser el tercero siempre tiene el problema de que uno le quitara un montón de temas, pero voy a hilar sobre lo que mis colegas han dicho. Creo que hay efectivamente temas que han sido evidenciados en esta situación. Sí, la desconfianza, no solamente en términos de corrupción, sí, la formalidad o la informalidad que vivimos y que nos hace imposible llegar con recursos hoy día a las personas. Rompimos el chanchito, tenemos la plata y no podemos llegar, ¿no? Y eso es realmente dramático. Eh, y creo que un tema adicional es lo arcaico de nuestra gestión. Pero voy a enfocarme en cada uno de ellos que ya fueron ampliamente tocados, en algunos elementos específicos que creo que de cara a lo que tenemos que hacer son muy relevantes. En términos de esta forma arcaica que tenemos de trabajar, creo que deberíamos estar aprovechando la oportunidad de reforzar todo lo que significa trabajar con datos e información. El Estado peruano, todo, nacional, regional, local, todo el Estado peruano no tiene la cultura de trabajar con base en evidencia, de trabajar con información. Las bases de datos son un desastre. No solamente es un desastre ahora porque el COVID, o sea, todas nuestras bases de datos son un desastre. Al inicio de la pandemia se anunció un bono agrario. Todavía no podemos entregarlo porque estamos discutiendo qué bases de datos usar para ver a quién asignamos, porque tenemos 10 años de tardanza, digamos, en la revisión de las bases de datos de sistemas como el CISFO.
porque además no conversan las bases de datos de unos sectores con otros, porque todo el mundo es dueño de su información y no la comparte, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es un problema serio, donde cada uno crea el dato para el momento en que está, no pensando en el futuro, y crea el dato de manera casi como de propiedad privada, ¿no? Y entonces aquí para políticas públicas necesitamos tener un manejo fuerte, competente para esto. Sin embargo, vemos el INEI tiene una capacidad muy limitada, todos se cuestiona mucho el censo, siempre se cuestiona algo en este caso, y también al costado de eso nadie tiene el recuerdo de que son los salarios más deprimidos probablemente, o casi los más deprimidos de la administración pública, que hay que casi rogarle a la gente para que quiera liderarlo, que es una institución muy antigua. O sea, hay una serie de condiciones que no se cumplen, y entonces lo que hacemos es creamos paralelamente alguna base de datos para algún momento específico, y luego nos olvidamos que existe, no la renovamos, no hay... Entonces, ¿por qué es dramático esto? Porque hoy día no hay forma de gestionar si uno no tiene información. Una situación como esta necesitaba, o sea, la base de los países que han logrado estar haciendo bien las cosas y recomponer para adelante, ha sido la información. Ha sido la calidad, la cantidad, el tipo de información que ha tenido. Esa ha sido la clave para que puedan tener políticas diferenciadas. Y eso no hemos podido hacer, ¿no? Y eso me parece realmente grave hoy día. El segundo elemento que quiero recoger es este elemento de la desconfianza que mencionaba Mariano en el inicio. Esta desconfianza que se da por el lado de corrupción, se da por el lado de la sobreregulación, pero también se da de una forma muy estructural entre el sector público, al interior del sector público, ¿no? Por ejemplo, entre niveles de gobierno se da muy fuertemente, pero también se da hacia el sector privado. Y la realidad es que el Estado finalmente está para servir al sector privado entendido no solamente como empresa, sino a la sociedad en general, donde la empresa, o sea, el actor que genera recursos, que genera empleo, etcétera, es un actor muy relevante, sin el cual no podríamos vivir, es parte del problema que tenemos hoy día, no podemos tenerlo paralizado porque entonces tenemos un problema social, ¿no? Y está la sociedad civil organizada también. Pero creo que el gran problema aquí es que estamos pensando cómo vamos a poner a funcionar el país de nuevo, y especialmente la actividad productiva, o sea, esta actividad del sector privado, negocio, digamos, sin siquiera cruzar la pista, ¿no? Y sentarnos con ellos a entender cómo operan, cómo funcionan, qué debilidades tienen, qué infraestructura necesitan para operar de forma distinta. Me comentaban hace unos días que a los restaurantes se les está pidiendo que tengan una enfermera en cada restaurante. Es una cosa de locos, o sea, ¿qué sentido tiene? Para que les tome la fiebre a cada uno. Esa es la forma como vamos a reactivar, o sea, la forma como vamos a conseguir empleo para las enfermeras. O sea, no tiene mucho sentido, o sea, no es racional pedirle a todos que hagan eso, porque entonces además limitamos cuáles son los que tienen que hacer. Habría que entender bien cómo opera un restaurante, de qué depende, o sea, cómo son sus cadenas de producción, para ver qué tipo de control inteligente se tiene que ejercer sobre ellos, y ellos también, porque al final del día son los primeros interesados en no enfermarse y no enfermar a sus clientes, ¿no? Porque nada de eso les funciona. Entonces, como esas, tenemos muchos elementos que tenemos que ser capaces de cruzar la orilla a la otra orilla y preguntar cómo es y trabajar en conjunto. Así como tenemos que hacerlo con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, y tenemos que entregarles recursos para hacerlo. La segunda cosa que me parece dramática es que la infraestructura, no sé, digamos, la oportunidad que tenemos es una oportunidad de fortalecer, de hacer un salto importante, y así como en educación se toman decisiones, digamos, vamos a llamarlas, no sé si parece arriesgadas, pero nos lanzamos a la piscina y decimos, ok, vamos a comprar equipamiento, vamos a entregar tablets, vamos a entregar paquetes de datos, vamos a ver cómo funciona, pero el solo hecho que si el 50% de las personas a las que está destinado esto accede a algo medianamente bueno, va a haber un salto enorme en términos de capacidades instaladas en la sociedad. Así como eso, tenemos que pensar más cosas. No es posible que después de 50 días las entidades públicas, que deberían además tener que seguir trabajando, todo aquel que pueda desde su casa para contribuir a este proceso, sigan con correos electrónicos personales porque no hemos sido capaces de hacer un contrato general en la nube para todos los servidores del Estado. Un sistema, una plataforma única de comunicación para todo el Estado. O sea, digamos, no tiene sentido que no hayamos aprovechado, así como hemos salido a comprar la plataforma de educación, que hayamos salido a comprar la plataforma de comunicación del Estado. O sea, ¿cómo vamos a operar en los próximos meses en esto? ¿O vamos a pedir al sector público que sea parte del problema y 1,5 millones de personas salgan a trabajar, tomen el micro, vayan a almorzar a un restaurante, o sea, digamos, contribuyan al problema de la circulación del virus?
Entonces, no es posible que el Estado no esté pensando, y ahí voy al tercer elemento, o sea, tenemos infraestructura arcaica, trabajamos, nuestros procesos de trabajo son procesos de los años 20, los años, o sea, que van desde los años 20 hasta cosas que como mucho llegan hasta hace 20 años, ¿no? No tenemos, o sea, no somos capaces, tenemos no sé cuánto tiempo intentando el cero papel, no somos capaces, nuestras webs no conversan entre sí, o sea, digamos, realmente ahí estamos atrasadísimos. Y como no cruzamos la orilla y volteamos y miramos, oye, los bancos lo tienen, esa es la oportunidad de trabajar con esa capacidad instalada que existe en la actividad privada o que existe afuera. Digamos, no tenemos que hacer todo internamente tampoco. Pero nuestra desconfianza es tanta, es que si nos ven conversando con un privado, seguramente alguna cosa rara hay ahí. Entonces, también como sociedad estamos empujando a que este Estado no sea capaz de hacer esas conversaciones con aquellos a los que sirve, aquellos a los que va a regular. Tiene que entender qué está regulando, no solo puede entenderlo desde el escritorio y sin mirar a los receptores de la regulación, a los sufrientes de la regulación casi, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos que aprender a trabajar de otra forma y es una oportunidad. Y la otra cosa que creo que es una oportunidad, y miren, o sea, cosas como la formalización, o sea, esta cantidad de bonos, beneficios, créditos, etcétera, deberían ser planteados no solamente como un paliativo al problema, sino como una oportunidad de mostrar que la formalidad paga. Es el momento de decir, oye, si eres formal, podías acceder a una serie de cosas y podrás acceder a una serie de cosas en adelante. Entonces se nos va a pasar el tren porque luego en 2, 3 meses vamos, a pesar de todo lo dramático que va a ser, vamos a ver encontrar una nueva normalidad y vamos a obviar esas oportunidades que estamos teniendo. Y eso tiene que ver con una cosa que también he visto en el chat que mencionaban, tiene que ver con liderazgos. No con liderazgos de vamos a atacar el problema de salud, que sí, están caminando, están esforzándose, etc. O sea, digamos, son indiscutibles, que por ese lado los ha habido para atender la emergencia, pero creo que hay que tener también liderazgos y centralización. No me refiero a la centralización en el sentido de quitarle a los municipios o quitarle a los gobiernos regionales, sino centralización de decisiones en temas grandes. No podemos seguir haciendo que todas las entidades públicas miren la loseta en la que vive cada servidor público, ¿no? Entonces nadie mira más allá de eso. Entonces si yo soy producer, solo miro mi tema y no me conecto con el costado. No hay forma que los mercados se atiendan si no trabajan juntos Produce, Salud, Minagri, ¿no? Las cadenas de producción, etcétera. No hay forma. Entonces, para resolver problemas necesitamos cruzar, salirnos de nuestra loseta y mirar al frente, y eso, que es la coordinación, requiere liderazgo. Yo creo que para mirar lo que viene, que no es una cosa de corto plazo, menos que tengamos un milagro y salga la vacuna y se pueda producir y no más o menos rápidamente, lo que tenemos que hacer es establecer una equivalencia al comando COVID, o sea, o varias equivalencias así, donde centralicemos liderazgos que sean transversales, que crucen, ¿no?, a diferentes actores y no sean solo sectoriales, que no solamente miren ese pedacito. Creo que esa es la oportunidad de comenzar a cambiar formas de trabajo, formas de relacionarnos dentro de la sociedad, de ir entrando hacia la formalización, y la propia formalización del Estado también. El Estado es bien informal para trabajar. Estamos yendo a regulaciones, pero todos andamos en el límite, o sea, no queda registro de nada de lo que hacemos. O sea que tampoco muy formales, somos formalistas, no formales, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que tenemos que aprovechar para construir. Y eso pasa por centralización de decisiones también, ¿no? Que asegurarnos que los actores relevantes estén en la mesa, pero que se centralice la decisión. La decisión de varios, o sea, con el conocimiento de muchos, pero es una decisión. Si seguimos con esa historia como las compras, donde cada uno compra su pedacito, en lugar de centralizar, si seguimos resistiéndonos a cosas como Perú Compras, que son formas de centralizar y hacer más eficientes las cosas, vamos a seguir, o sea, no vamos a haber aprovechado la oportunidad que esta crisis nos da. Creo que ahí estamos en el tiempo, ¿no, Martín? Sí, muchas gracias, Mayen. Bueno, nuestras tres panelistas, bueno, han presentado muchísimos temas muy interesantes y ustedes también, sus comentarios y sus preguntas en el chat realmente son muy buenas y bueno, hay muchos elementos sobre la mesa y el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, yo quisiera plantear algunos temitas rápidos para que nuestras tres panelistas los comenten y, digamos, desarrollen las ideas que se les quedaron ahí en el tintero, ¿no? A ver, y tratando de pensar en lo que viene, ¿no? Como han reclamado muchos en sus comentarios. Yo creo que tenemos que salir de aquí, efectivamente, como decía Mariana, con nuevas prioridades. Y claramente hay dos cosas que se caen de maduras, y está la salud y la educación, ¿no es cierto?
Pero también, bueno, en todo este rato hemos estado conversando de que no es suficiente asignar más recursos porque si el Estado no funciona, las cosas no fluyen, digamos, los recursos no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, ese es un tema muy complejo, por supuesto, pero para acercarnos un poco a ese tema tan complejo, yo quisiera preguntarle a Mariana, ¿cuáles serían, digamos, las reformas o los asuntos clave para mejorar en estos problemas que ella ha diagnosticado de coordinación de sectores, eh, en fin, de eficiencia, ¿no? Hace algunos años hablábamos de la ley de carrera pública, de la implementación de la carrera pública como una de las llaves que nos permitiría de repente atacar esos problemas. Es una reforma que todos decíamos que era muy importante y como que se quedó empantanada, ¿no? Avanzó a medias y no llegó a culminar. De repente por allí es la manera de entrarle a esta discusión. Tomemos en serio la carrera pública en el sector público y démosle nuevo impulso a ese proceso que quedó inconcluso. Esa es una cuestión. Y otra, Mayen ha dicho, bueno, y tú también, Mariana, ¿no? Este tema de cómo enfrentar el problema de la coordinación. En el comando COVID con Pilar Macetti decía prácticamente con lágrimas en los ojos, es increíble, pero por fin tenemos un comando único que permita que coordinemos MINSA de Salud y la Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas. Dice algo que parece tan elemental, hay enormes resistencias para ser implementado, ¿no? Yo me pregunto, ¿ese no es un norte, un rumbo de lo que hay que hacer en otro tipo de cuestiones? Es decir, tener una autoridad y un comando que efectivamente reúna a todos los que están involucrados, pero que efectivamente tome decisiones, ¿no es cierto? Y que ejecute lo que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Yo no sé, por supuesto, en el futuro no habrá comandos, ¿no es cierto? Pero sí instancias de coordinación, pero con responsabilidades claras, ¿no? Y liderazgos claros. Quería entonces pedirte, Mariana, que en tu intervención comentes eso. Giselle habló de un tema que es fundamental, que es el tema de la descentralización y el papel de los gobiernos regionales y locales. Es claro que nuestro país es muy diverso, muy grande, y el Estado central no va a poder llegar a todas partes, y el papel de los gobiernos regionales y municipales es fundamental. Retomar la discusión sobre la descentralización es fundamental, pero aquí hay dos cosas que yo quería plantearle a Giselle, ¿no? Al mismo tiempo estamos hablando de las ineficiencias de los municipios y de las regiones, ¿no? Y muchas veces hemos estado conversando de que, y bueno, Mayen lo sugirió, hay algunas cosas como que requieren centralización a nivel de decisiones, porque también la descentralización nos llevó a fragmentar en extremo el manejo del territorio, ¿no? Entonces, cuando hemos estado hablando en los últimos años de la reforma del transporte, creamos una autoridad única del transporte, ¿no es cierto? Y ahí la lógica es, no puede ser que cada municipio tenga autoridad sobre temas de transporte. Tiene que haber una autoridad que se ponga por encima y hacer que las cosas fluyan mejor, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que yo quería pedirte, Giselle, que comentaras, ¿no? ¿Cómo combinamos la necesidad de descentralizar con la necesidad también de ser más eficientes? Y esa eficiencia requiere cierta agregación, ¿no es cierto? Y cierta centralización en alguna medida, ¿no? Y otro comentario que te quería pedir es bien, claro, ya por de formación mía, tú lo has mencionado muy bien, ¿no? Hay una dimensión política también aquí. Y, digamos, hemos estado hablando de la reforma política a nivel nacional, pero la reforma política a nivel de la descentralización y de los movimientos regionales y la representación ciudadana en consejos regionales, en consejos municipales, es un súper tema al cual no le hemos entrado. Y es crucial porque hay que mejorar la calidad de la representación política en las regiones también, ¿no? Y finalmente para Mayen pedirle pues que desarrolle más estas ideas que ella ha señalado en el sentido de que hay que tener como
es liderazgo y autoridad y centralización para poder hacer las cosas que se necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, se necesitará crear alguna autoridad o una superintendencia que tenga que ver con la transparencia, el manejo de la información, creación de bases de datos, no sé, que efectivamente le imponga a todo el sector público ciertos criterios comunes para evitar esta fragmentación, en una línea similar también cuando hablas de los temas de digitalización y de inclusión de la población a la formalidad, deberíamos hablar también, pues, esto de que tú sugeriste, que así como tú estás obligado a sacar un DNI, tendrías que tener, no sé, una cuenta en el Banco de la Nación, tendrías que tener algún tipo de presencia financiera, y, en fin, y en el sistema de registro del sector público, para que existas, ¿cierto? Y tengas derechos y tengas obligaciones también. Por ahí quisiera pedirte entonces que desarrolles estas ideas, ¿no? Entonces volvemos con Mariana. Ok, ¿se me escucha? Sí. Bueno, a ver, respecto a los temas que has planteado en los comentarios, efectivamente, en materia de modernización de la gestión pública, todos sabemos que uno de los pilares centrales son los recursos humanos, ¿no? Si nosotros no tenemos gente que pueda llevar a cabo las reformas y las acciones que se tengan que hacer, pues no estamos avanzando en nada, ¿no? Y claro, leyendo un poco los comentarios de los participantes, la gente quiere tener respuestas concretas, propuestas que se implementen soluciones. Y mientras yo leía eso, yo lo que decía era, existen muchas propuestas que se han ido haciendo y existen ideas, y como también Giselle menciona, hay buenas prácticas de otros lugares que podríamos traer. El problema no es que las propuestas no existan, que no sepamos qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que hay incapacidad de poderlas implementar. Y para eso se requieren recursos humanos efectivamente en el Estado que sean lo suficientemente competentes y probos que puedan hacer eso. ¿Qué se necesita? Se necesita seguir, ¿no es cierto?, trabajando en la reforma del servicio civil, se necesita tener, digamos, regímenes adecuados para los servidores públicos, se necesita meritocracia, ¿no? Muchos colocan en sus comentarios, sí, bueno, son clubes de amigos, finalmente, los que siempre rotan en el Estado. Cuando yo leo eso, esa es la percepción que en realidad la gente tiene o tienen de los funcionarios públicos, ¿no? No existe confianza, ¿no? Normalmente, ¿por qué voy a invertir en un funcionario público si no hace nada, ¿no? Entonces, una vez más, por eso es que yo empecé diciendo hay que invertir. Quizás no en los que están, pueden ser otros, pero hay que invertir. Meritocracia, ¿no es cierto?, es clave, que el ingreso y la salida sea transparente y sea por mérito. Y ya lo mencionaron antes, el tema de la rotación, ¿no? Tenemos que tener menos rotación en el Estado. La gente necesita, ¿no es cierto?, que las curvas de aprendizaje no sean, digamos, no se den a cada rato, ¿no? Cuando un funcionario público ya está 3 meses, 4 meses en un puesto, ya aprendió de qué se trata, ya hay cambio de autoridades y por lo tanto está muy vinculado a lo que es nuestro espectro político. Y mientras eso no lo cambiemos, seguimos teniendo ineficiencia en el Estado. Y lo segundo, el tema de la coordinación. Yo no soy muy partidaria de ir creando, digamos, autoridades o comités cada vez que hay que solucionar un problema, ¿no? Porque, digamos, lo que estamos diciendo es que nuestras instituciones no funcionan, entonces hay que crear otra cosa, ¿no? No funciona el transporte público, hay que crear una autoridad. No funciona la reconstrucción, hay que crear una autoridad. Y así creamos autoridades. ¿Para qué tenemos los ministerios? ¿Para qué tenemos los organismos públicos, no? Entonces, lo que yo creo es que sí tiene que haber un liderazgo que tiene que venir desde la cabeza del Ejecutivo para obligar a esa coordinación. Hay espacios de coordinación en el Estado. Poner una cabeza sobre algunas temáticas transversales, sobre los aspectos económicos, sobre los temas sociales, que funcionen las instancias intergubernamentales en el gobierno. Porque uno tiene, como presidente, que gestionar con
sus gobiernos regionales. No decirles simplemente después de que yo ya diseñé la política, darle la instrucción, ¿no? Sino que tienen que formar parte de la propuesta, ¿no? Y eso es algo que es costoso, sí, genera más transacción de ida y vuelta, sí, quizás tome más tiempo, pero es importante. Entonces, ¿qué diría yo ahí? Empezar a hacer funcionar las instancias de coordinación que existen y que las instancias de gobierno que ya están las entidades, pues ejerzan la función y la competencia para la cual han sido creadas, porque si no yo tengo ahí sí burocracias enormes en donde yo tengo que crear una autoridad aparte para que me las resuelva. Y ahí es donde empiezan a haber los problemas, porque todos tienen competencias similares y por lo tanto nadie le hace caso al otro, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es generar una institucionalidad más fuerte, eso es clave, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mariana. Giselle. Ujú. Yo lo que diría, Martín, es que en realidad cuando uno habla del proceso de descentralización, yo te diría que existe como la falsa percepción de que realmente lo hemos estado desarrollando. Yo te diría que creo que en el 2003, 2004, como que se paró el proceso a partir de la determinación de qué funciones iban a estar a cargo de los gobiernos regionales, pero en realidad, luego de eso, lo que hemos tenido son idas y venidas, procesos de centralización y recentralización soterrados, sin discusiones políticas relacionadas con este tema, ¿no? Entonces, yo te descentralizo, te encargo ciertas funciones, ¿no es cierto? Los municipios con canon probablemente tienen recursos, pero no necesariamente todos los municipios a nivel nacional, ni necesariamente todos los gobiernos regionales, ¿no? Yo te doy o te paso las funciones vinculadas con educación y salud, pero mantengo cierto tipo de competencias. En realidad, tú eres el que paga el salario a los profesores. Entonces, la pregunta es, hay que pensar realmente, hay que tomar aquí, hay que discutir pues este tema y hay que tomar decisiones. O sea, yo quiero realmente empoderarte, ok, pasemos por un proceso de acreditación de capacidades de manera paulatina como estaba originalmente planteado en la ley de bases de la descentralización y hagamos este proceso en serio, porque en realidad hoy día lo que hay es te doy, pero no te doy, ¿no? Te doy estas competencias, pero luego te formo un programa nacional clon a tu costado en las regiones que hace lo mismo que tú y que va a revisar el expediente técnico. Es más, te lo va a revisar en la región y luego te lo van a traer a Lima para que luego te lo vuelvan a regresar y te dirán que al final nunca estuvo bien, a pesar de que en la región te dijeron que sí, ¿no? Entonces, yo creo que estamos perdiendo como mucho dinero, estamos perdiendo muchos recursos, estamos perdiendo nuestra plata, nuestras oportunidades, la vida de las personas que debería ser transformada con proyectos desde el Estado, se están, digamos, estamos pagándolas como costo de oportunidad, de cosas que dejamos de hacer. Entonces, de procesos soterrados, de recentralización, porque es lo que ha estado pasando en los últimos años, ¿no? Entonces, tomemos la decisión de qué es lo que realmente les vamos a dar y para darles hay que pasar realmente por procesos de acreditación de competencias, recursos y tal, darles realmente la posibilidad de hacer estos pilotos que recuerdo que en algún momento se planteó de pilotos de modernización del Estado, ¿no es cierto? De tal manera que realmente puedan empezar las entidades subnacionales realmente con competencias reales, con recursos para hacerlo, o sea, un proceso en serio, creo yo, ¿no? Un proceso en serio, porque no creo que hayamos tenido algo parecido realmente en los últimos años, ¿no? Y por supuesto, Martín, esto también está ligado a este tema que tú mencionas, ¿no? El tema de la representación política, ¿no? Tenemos movimientos en el ámbito local muy capturados, digamos, en este caso también por movimientos o grupos, digamos, ligados a las regiones, no necesariamente todos santos, muchos de ellos muy perversos, muchos en algunas zonas ligados al narcotráfico. Entonces la pregunta es, ¿en manos de quién queremos dejar la elección de nuestras autoridades políticas, cuando nuestras autoridades políticas son las que marcan la pauta de lo que se hace o lo que se deja de hacer? Entonces, yo lo que siento a veces es que queremos bueno, bonito y barato para todo, ¿no? El alcalde bueno, bonito y barato, que no nos cueste porque no queremos invertir nada en el tema de financiamiento de partidos políticos, porque no queremos invertir nada en el fortalecimiento de capacidades, porque no queremos invertir nada en la reforma del servicio civil. Entonces, tipo, bueno, bonito y barato, nada va a ser, o sea, todo, recuerdo que creo que Mayen, cuando trabajaba con ella hace muchos años en estos procesos, ¿no es cierto? Recuerdo que decía que para hacer tortillas hay que romper huevos, ¿no? Entonces, esto supone, por supuesto,
negociar con los actores, no necesariamente ser siempre mi simpatía, ¿no? Pero sí, en realidad esto es como muy urgente, porque en realidad, si es que esto lo hablo mucho con mis alumnos en clase, ¿no? En realidad siento que como que se va perdiendo el sentido de la urgencia, de las cosas que hay que hacer, ¿no? El sentido de la urgencia, de que al final de cuentas lo que deja de hacer el Estado se traduce en todas estas muertes, por ejemplo, de nuestros compatriotas por el tema del COVID, pero no solamente por el COVID, en las miles de vidas de personas que no se despliegan en el despliegue real de oportunidades que deberían tener, las oportunidades que no tienen de acceso a educación, las oportunidades de acceso a mejores condiciones de vida, a un empleo digno, ¿no? Entonces, si vamos a hacer algo, tomémoslo en serio, ¿no? Si les vamos a dar competencias, démosle competencias, apoyémoslo para sacar adelante, pero no, yo no soy de la idea de señalar realmente las entidades subnacionales como ineficientes o tal, si realmente no siento que haya habido ningún tipo de proceso en serio de descentralización. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Mayen. Y voy a comenzar por el lado de la descentralización también. Creo que cuando hicimos este proceso, nos engañamos. Dijimos, o sea, yo recuerdo mucho discusiones absurdas donde se preguntaba a los ministerios o a las entidades, ¿y qué verbo vas a descentralizar el primer año? Claro, porque las funciones vienen siempre como promover, ejecutar, regular. ¿Qué verbo te toca este año? Lo cual es un absurdo, porque, digamos, tú no descentralizas la regulación sin la ejecución, o sea, no es así, o sea, eso no funciona así. Tenemos un resultado que tener para el ciudadano, un servicio que proveer, una tarea que cumplir, lo que fuere para el ciudadano, una infraestructura que poner a funcionar. Y eso lleva detrás un conjunto de decisiones y de actividades. Y hay que ver en cada caso qué es mejor, o sea, cómo se organiza mejor para que se produzca. No tiene sentido tener camisas de talla única, que es lo que tenemos hoy día, donde le es muy cómodo al Nacional, y le fue muy cómodo en su momento al Nacional decir, ya, yo entrego minería de pequeña escala porque la grande la veo yo, pero ¿a qué recurso? ¿A quién se le entregas? ¿Para hacer qué la minería de pequeña escala? ¿Realmente tenía sentido? No tenía ni regulación sobre minería de pequeña escala en esa época, ¿no? Entonces, no se trata de darles a todos lo mismo, se trata de verdad de pensar desde el resultado y a partir de ese resultado que queremos ver cómo nos organizamos mejor. La territorialidad manda muchísimo. O sea, si yo tengo los alumnos más cerca de la escuela del otro departamento, ¿qué sentido tiene que los tenga que poner en mi departamento? Si yo tengo una posta médica que atiende el 70% de población es del otro departamento, a la hora que hace el estudio de inversión pública y pide más camas, más personal, ¿no? Le dice, no, en tu zona, o sea, en el centro poblado donde estás, hay, no sé, 1.000 personas. A ti no te corresponde ese nivel de atención, pero es que yo atiendo realmente 4.000. No te corresponde porque la demarcación territorial política, la demarcación política dice eso. Entonces creo que hay que comenzar a incorporar el criterio de territorialidad y eso nos tiene que llevar a quebrar una serie de regulaciones que en el fondo son formas como entendemos el mundo, como registramos los datos, como registramos el presupuesto, ¿no? Que hacen imposible que miremos el mundo desde la realidad del territorio y de las necesidades concretas. Tampoco tiene sentido que digamos cosas como para este servicio necesito ingenieros cuando en esa zona uno mira y los datos de profesionales son el 15% de la ciudadanía, tiene con las justas algo más que secundaria, pero le pedimos ¿no? Entonces le pedimos una valla altísima cuando de verdad lo que hay que hacer es pensar de una manera diferente. De repente no le corresponde a ese municipio, sino al provincial prestarlo. O discutimos cosas como, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen que llegar a todas partes con la distribución de materiales, pero resulta que hay sitios como Purús donde tiene más sentido que llegue el gobierno nacional, que tiene que contratar, ¿no es cierto? Tiene que hacer un convenio con el ejército para que llegue un helicóptero con el material educativo, y que jamás lo va a poder hacer o lo va a poder pagar el gobierno regional, o que tampoco tiene sentido que haga convenio por cada sitio que está alejado. Entonces, creo que tenemos que quebrar esta lógica de demarcación política versus prestación de servicios. Debería mandar la necesidad del ciudadano y la mejor forma de organizarse. Y a partir de ahí, repensar dónde centralizamos y dónde recentralizamos decisiones. Porque no es lo mismo decidir que ejecutar. Entonces, creo que hay que comenzar a equilibrar esas cosas y eso pasa por un proceso que nos toca hacer hace un buen tiempo ya, que es repensar el modelo o lo que hicimos en descentralización.
Creo que estamos hoy día en una suerte de equilibrio precario y perverso en ese tema, donde más o menos nos sentimos cómodos y hemos ido, como dice Giselle, sacándole la vuelta y al costado creando algo, que lo que ha creado son más conflictos finalmente. Y eso pasa también por reconocer que los salarios importan. O sea, la gente no es tan buena gente, pues no puedo tener un alcalde. Si el tope del salario del alcalde se hace por población y hacia abajo tengo que hacerlo, ¿qué sentido tiene que, o sea, voy a tener servidores mal pagados, ¿no es cierto? Y no voy a tener las capacidades que necesito. De repente en esas zonas requiero capacidades incluso mayores que en otras zonas que son centrales. Entonces creo que hay un primer tema ahí que hay que repensar. Y al igual que Mariana, no soy partidaria de andar creando cosas. Cuando digo que hay que pensar en liderazgos, y yo creo que las comisiones son algo así como las hilachas de la ropa del Poder Ejecutivo. Crea comisiones y tiene unas hilachas que andan por ahí sueltas, que no tienen ningún sentido, que no consiguen ningún resultado y que es la mejor forma de tomar ninguna decisión. Porque además sientas en la comisión a todos los que tienen que decidir algo, que tienen la función, pero como la comisión, los acuerdos que toma son unas conversaciones, nadie va y nadie regresa a su oficina a tomar la decisión que tiene que tomar. O sea, no, me cuesta mucho entender por qué tenemos que darnos normas para coordinar cuando la coordinación es la esencia de la función pública. Yo hacía un trabajo en una entidad que no voy a mencionar, y la gran desesperación era que en los lineamientos que estábamos desarrollando para ellos, pusiéramos la obligación de los demás de coordinar con ellos. Yo decía, ¿qué les puedo poner en los lineamientos? ¿Qué te voy a poner? Busca el teléfono, levántalo, ¿no? Preséntate y dile quién eres y qué función tienes y que el otro y ponte de acuerdo. Porque tú estás investido de un poder. Y ahí creo que también tiene que ver con ese tema de la carrera y con el ejercicio del poder. El servidor público, especialmente en ciertos niveles, ejerce poder y tiene que creerse que lo ejerce. Y tiene que creerse que lo ejerce para bien. Y tiene que usar ese poder para coordinar con el otro y hacer acuerdos que se sostengan en el tiempo. El problema que tenemos es que cambian tanto, ¿no es cierto?, que mi acuerdo con el otro servidor público que está en la otra dirección, donde entre los dos tenemos que hacer algo, se queda en el aire cuando rota él o roto yo. Y entonces no hay relaciones de largo plazo. O sea, entonces decía, el Estado es tan informal como el mercado informal que tenemos hoy día. Y la informalidad tiene por principio que cada relación es única. Y es primera vez que me relaciono con alguien y es única. Eso tiene informalidad por esencia. Y la debilidad del Estado peruano ha hecho que tengamos el mismo proceso. Tú no puedes trabajar con gobiernos regionales donde tú de pronto te encuentras que en 6 meses cambiaron a 17 directivos. Entonces, o sea, no llegaste a ningún acuerdo para nada, ¿no? Es la misma informalidad que tenemos afuera, que tenemos adentro. Porque no es un tema solo de carrera, es un tema de cómo entendemos el ejercicio del poder, el poder político versus el poder administrativo. Los dos poderes existen y los dos tienen poder. Un servidor público te puede parar algo por mucho que tú quieras, tengas todo la convicción, el apoyo presidencial, del gobernador. Si él tiene el puesto y la responsabilidad para firmar y otro lo firma, a ver, atrévete a sacarlo tú adelante. Entonces, hay como un equilibrio de poder, una pésima distribución de poder en toda la estructura del Estado, fuera de lo que sucede hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando digo creo que tenemos que centralizar algunas decisiones, no estoy hablando de centralizar las competencias, no, estoy hablando de mirar con cuidado qué necesita ser central y central en qué nivel, porque podría no ser un central nacional. O sea, necesitamos ver cuándo tiene que tomar la decisión quién, porque tiene la mejor información, porque tiene los recursos, porque se le asignan los recursos adecuados, porque en ese punto de la cadena de producción de un servicio o de una tarea que tenemos que cumplir, es el punto clave que ese tome la decisión, porque se conoce mejor, por la razón que fuere. O sea, hay 1000 razones diferentes, bueno, 1000, pero hay un conjunto de razones diferentes por las cuales tenemos que asignar. Entonces, creo que ese proceso tiene que ser revisado con cuidado. Pero sí creo que de cara al COVID en particular, que tiene un tema de urgencia, sí necesitamos algunas centralizaciones de decisiones. Por ejemplo, no se trata de decir que porque existe un ente rector del tema de gobierno digital, todo lo tiene que decidir él. Tiene que dar unos lineamientos bien claros en los cuales los demás operen, porque si no tenemos un cuello de botella, o tendría que ser gigantesco, y tenemos que crear una entidad para eso. Y otro problema que creo que tenemos que tener muy claro, el otro elemento, es que tenemos que definir mejor los problemas públicos. En el caso del tema de transparencia, que es un tema recurrente, cuando hicimos el análisis, yo estaba en ese momento, el análisis te dice que el problema de la falta de respuesta, salvo 5 o 10 casos emblemáticos donde no quisieron presentar, el problema estructural es un problema
de falta de registros, no hay archivos, no hay sistemas, no hay... Entonces, vas a poner plata en una autoridad que lo que hace es percibir que te responden los que no te van a poder responder, o vas a poner la plata en resolver el problema de fondo para que no haya excusa para no responderte, para que la información exista. El sector de educación tiene información de sus UGELs puestas en patios de colegios, tapadas con bolsas, y son los expedientes de los profesores. Porque claro, un día los mudaron y no hay dónde ponerlo. Y ese es su archivo. Cuando viene alguien y le pide, necesito mi contrato de tal época, lo que sea, no existe, pues. ¿Cómo es una rumba? A ver, anda, buscan la rumba, ¿no? Entonces, hay que mirar bien dónde ponemos los recursos. La solución no es la entidad, la solución es asumir la responsabilidad que tienes y que te den los recursos para cumplirla. Y eso pasa por ejercer el poder público también, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, Giselle, Mayín. Realmente han puesto sobre la mesa un montón de elementos, todos muy ricos. Ustedes también a través de sus comentarios y preguntas en el chat. Simplemente para terminar, creo que algunas ideas fuerza, al menos con las que yo me quedo, es la importancia del liderazgo, o sea, a nivel político y a nivel nacional, tenemos que convencernos de que la reforma del Estado es un asunto absolutamente crucial y que la reforma del Estado implica atender al ciudadano, implica salvar vidas, como estamos viendo incluso ahora en el contexto de la epidemia, ¿no? Para esto hay que tomar mucho más en serio el tema de la coordinación, que no necesariamente implica creación de nuevas entidades, pero sí liderazgos y responsabilidades claras. Implica tomar mucho más en serio y tener una discusión a fondo que no hemos tenido sobre el tema de la descentralización. La importancia de profundizar la reforma del servicio civil, la consolidación de una carrera pública y también cambiar una lógica de funcionamiento del Estado, ¿no es cierto? Con un criterio más territorial, se ha dicho, con un criterio que privilegie la atención al ciudadano, antes que la organización actual que tenemos con demarcaciones políticas muy fragmentadas, ¿no es cierto? Entonces, si es que lográsemos un acuerdo social y político en torno a estos asuntos, creo yo que podríamos avanzar para que la próxima crisis no nos agarre tan desprevenidos como ahora, ¿no? Hay muchísimos temas más, realmente ha sido una conversación muy, muy rica, pero lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más. Hemos grabado esta sesión, va a estar colgada después en las redes sociales de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad. Muchísimas gracias por su interés y por favor estén atentos a nuestras próximas actividades que seguramente van a ser tan buenas e interesantes como esta, ¿no? Bueno, así que muchas gracias a todos y buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas Cuídense, noches, buenas muchas noches. gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.